Hola a todos, qué bueno que nos volvamos a encontrar nuevamente para que hagamos ciudad. Soy Daniela Chacón, quiteña y apasionada de esta hermosa ciudad. El día de hoy vamos a hablar sobre los jóvenes y sus oportunidades de encontrar empleo en la ciudad. Ecuador es un país joven, el promedio de edad es 29 años, lo que nos obliga a pensar en las necesidades y preocupaciones específicas de los jóvenes y cómo podemos potenciar su desarrollo. En Quito tenemos la generación de jóvenes más preparada de todas las épocas. Estamos aprovechando estas cualidades, nos estamos quedando rezagados. Justamente vamos a analizar este tema el día de hoy y vamos a armar el rompecabezas con la opinión de los expertos y conociendo también sus ideas a través de nuestro segmento Si yo fuera alcalde. Bienvenidos. Como señalamos en la introducción del programa, Ecuador es un país joven. El promedio de edad es de 29 años y hay 5 millones de personas que tienen entre 15 y 34 años. Quito no está lejos de estas estadísticas. Somos una ciudad joven. El promedio de edad de los quiteños es de 30 años. Y esto, por supuesto, nos obliga a pensar en cómo involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones, pero también cómo garantizar su desarrollo educativo, social, cultural y oportunidades de empleo. La problemática de los jóvenes va mucho más allá del empleo y vamos a analizar esto en diferentes programas, pero el día de hoy nos vamos a concentrar específicamente en el empleo joven. Cerca del 50% del empleo en la ciudad es informal. Eso no quiere decir que el 50% de los quiteños, por ejemplo, trabajen en la calle, sino que lo hacen en condiciones informales de contratación. Trabajadores en cuenta propia, emprendedores no formalizados o registrados e inclusive también trabajadores contratados de manera ilegal. Pero de ese 50%, el grupo más afectado son los jóvenes, porque ellos enfrentan además la dificultad y el rigor de conseguir el primer empleo y si no lo hacen pasan a la informalidad. De hecho, el INEC hizo un estudio en el año 2017 que señalaba que 4 de cada 10 desempleados son jóvenes, es decir, el 40% de la población en desempleo es joven. Y en Quito las cifras también son complejas. Hacia finales del 2017 la tasa de desempleo de Quito era la más alta del país, casi llegando al 10%. Los jóvenes más vulnerables son los que tienen entre 18 y 24 años o más conocidos como los ninis. Ni estudian ni trabajan, ya sea porque no han podido terminar el colegio, no logran ingresar a la universidad y no consiguen empleo. Este es el grupo más vulnerable de la ciudad. Y aquellos que logran entrar a la universidad también enfrentan dificultades a pesar de que tal vez puedan conseguir empleo más fácilmente. La inestabilidad y la alta rotación, es decir, no poder planificar adecuadamente la vida, generar un currículum más estable y cada 3 meses o cada año tener que estar buscando empleo nuevamente. Y también hay muchas empresas que exigen muchos años de experiencia para poder darle un primer empleo a un joven y no existen programas fuertes de pasantías o voluntariados que permitan generar una experiencia para poder acceder a ese primer empleo. Y finalmente, en Quito, lamentablemente, las carreras siguen siendo las más tradicionales, cuando los mercados laborales ya están migrando a otras experticias. Quien no tiene empleo busca emprender, pero los emprendedores también enfrentan muchas dificultades. Por ejemplo, el acceso a crédito o a diversas fuentes y más creativas fuentes de financiamiento. Los bancos normalmente no nos prestan a los jóvenes. Otra dificultad es que no existen procesos de incubación mucho más sostenidos que permitan que los emprendimientos, una vez que salen al mercado, puedan tener éxito y no fracasen una y otra vez. En Quito, en el año 2014, el Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza denominada Empleo Joven que buscaba justamente entregar incentivos tributarios y de reconocimiento de responsabilidad social a las empresas que contrataran a jóvenes, pero también establecer incentivos para que más jóvenes emprendieran en la ciudad. La alcaldía en este momento reporta que este programa ha puesto en el mercado a más de 26,000 jóvenes con empleo, lo cual es una cifra maravillosa y esperamos que siga creciendo. Sin embargo, no ha reportado cuál ha sido el éxito de esta ordenanza en generar mayores emprendimientos de jóvenes. Y una de las razones puede ser porque tener un negocio en esta ciudad, iniciar un negocio en esta ciudad es demasiado complejo en términos de la tramitología que el municipio exige. Justamente para conocer más sobre este problema, sobre este programa, vamos al siguiente reportaje.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tener entre 16 y 30 años es la primera tendencia en la ciudad de Quito. Ser estudiante es la segunda, y la tercera es ser mujer entre 15 y 49 años. Estos datos reflejan que la ciudad registra el crecimiento poblacional más elevado del país, y se espera que para el 2020 sea el cantón más poblado, superando los 2 millones de habitantes. Quito crece aceleradamente, pero no crece en el mismo nivel las oportunidades que ofrece a quienes en ella viven. En su gran mayoría los jóvenes están haciendo su parte, capacitándose y preparándose profesionalmente para lograr sus objetivos. Pero en cuanto a la ciudad, existen muchos incumplimientos que aún no han sido resueltos para hacer que esta nueva y gran generación tenga oportunidades para hacer su futuro en Quito. Para lograrlo, se hace necesario terminar con las circunstancias que empobrecieron a generaciones pasadas de ecuatorianos, debido a la falta de oportunidades e igualdad de derechos. Por ello, la ciudad de Quito se encuentra ante un reto que, de no superarlo, pondría a muchos de estos jóvenes en riesgo de ser pobres y sin oportunidades de desarrollo, al igual que sus descendientes. El que la mayoría de la población sea joven significa un futuro prometedor para la ciudad en comparación con otras regiones del mundo, donde la juventud empieza a escasear. Pero es necesario que la ciudad brinde oportunidades para que puedan tener una vida digna, posibilidades de estudio y de calidad, servicios básicos óptimos y oportunidades de desarrollo. Esta es una responsabilidad de los gobernantes que no está siendo atendida apropiadamente. En relación a las oportunidades de empleo, haciendo una simple búsqueda en Internet encontramos que existen muchas ofertas, pero en la mayoría de casos estos empleos también se descubre una realidad. Y es que el mercado de empleos de la ciudad no se ha diversificado. Por ejemplo, no existen suficientes oportunidades para programadores, desarrolladores o investigadores. De la misma forma, las universidades e institutos no se han involucrado en la colocación de los profesionales que certifican, siendo esta una desconexión entre dichas instituciones y sus alumnos, lo que afecta las oportunidades de desarrollo de los nuevos profesionales. La ciudad debe potenciar acercamientos entre las universidades y el mercado laboral, y allí tenemos una debilidad. Además, el mercado laboral adolece de opciones de empleo con proyección a futuro, y según los datos del INEC en el 2016, la mayoría de establecimientos registrados en Quito fueron de venta al por menor de productos no especializados, es decir, estos negocios se dedicaron a la venta de alimentos y bebidas. Esa fue la actividad comercial con más empresas registradas. Después fueron los negocios relacionados con actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas, con 9.744 establecimientos que registran empleados inscritos en el Instituto de Seguridad Social. El menor número de empresas registradas son las que realizan actividades relacionadas con la creatividad, las artes y el entretenimiento, por un número de 516, y el mantenimiento de computadoras y accesorios por 510 empresas. Estos números reflejan lo que sienten muchos jóvenes con títulos académicos a la hora de buscar un empleo. Si bien es cierto existen empleos para personas no capacitadas, también es cierto que dichos empleos no son actividades en las cuales se gane bien, ni tampoco se puede aspirar a un desarrollo profesional. Además, provocan mucha rotación e inestabilidad laboral. Los datos del INEC reflejan que la mayoría de empresas en el país y la ciudad se dedican al comercio, es decir, a la venta de productos ya elaborados en otras ciudades o países, con lo cual la ciudad en gran medida solo logra generar actividades laborales en torno a la venta y comercialización de productos finales ya elaborados. Y estamos solo en una parte del ciclo económico, no generando empleos en las cantidades necesarias para la población como sí lo hacen otro tipo de industrias como la de servicios o de la construcción, las cuales son una minoría en la ciudad. Quito es una ciudad de comerciantes y lo mismo ocurre en el resto del país. Y aunque cuenta con universidades, institutos y centros de capacitación, es muy pequeño el número de industrias que puedan acoger a dichos profesionales. Estos datos no solo reflejan la realidad económica de una ciudad, sino que también expresan un problema que afecta a la mayoría de los ecuatorianos y a los jóvenes particularmente, que son quienes comienzan a abrirse caminos en la búsqueda de puestos de trabajo, y particularmente de su primer empleo. Hasta ahora no hemos generado polos de desarrollo en innovación y tecnología, y la mayoría de empresas que existen no requieren de mucho personal, ni de profesionales capacitados y subcontratan o solo requieren personal por temporada, lo que explica que en la ciudad cerca de 66.000 personas estén subempleadas. ¿Cómo enfrenta la ciudad este desbalance empresarial que no solo afecta a la ciudad sino a todo el país? La ciudad y el gobierno central se han preocupado de capacitar y educar a los jóvenes. Pero esto debe hacerse tomando en cuenta que el mercado laboral de la ciudad debe abrirse para acoger a los nuevos profesionales, pues de lo contrario puede provocar nuevas migraciones de profesionales altamente capacitados.
Estos problemas los hemos vivido en momentos de crisis en el país. No pueden volver a pasar. Y los profesionales que formemos deben procurar que sean quienes empujen el desarrollo de la ciudad. Actualmente se está analizando una propuesta de ordenanza municipal que implementaría beneficios para las empresas que contraten jóvenes. Debemos generar mecanismos que fomenten el empleo de calidad para quienes inician sus carreras, y para ello es necesario el crear espacios más eficaces de diálogo permanente con empleadores, centros de educación y la comunidad. Se han logrado progresos importantes para lograr un mejor futuro. En la actualidad, miles de jóvenes se están graduando y sus expectativas de vida son mayores a las de generaciones pasadas. Ahora le toca a la sociedad dar un mejor examen en cuanto a su interés en el desarrollo de su futuro. Es hora de la parte del programa que más me gusta, la ficha del rompecabezas que demuestra que quienes vivimos la ciudad la tenemos clara. Vamos a escuchar qué es lo que opinan los jóvenes para resolver el problema del desempleo en la ciudad en nuestro segmento Si yo fuera alcalde. Permitir el ingreso a los jóvenes que recién salen de la universidad, no pedir tanta experiencia, sino dar oportunidad para que vengan nuevas personas, no sé, a ocupar estos lugares, ¿no? Si yo fuera alcalde, a través de las instituciones que tiene el municipio, solicitaría currículum de varias universidades, para que empiecen los estudiantes como pasantes así, y ahí posteriormente, si hay la posibilidad de que puedan quedarse, o darles alguna facilidad de empleos y pasantías. Innovaría en nuevas fábricas, empleos, industria, en lo que se enfoque el estudiante. Hay que potenciar más lo que es la industria y todo lo que es el sector privado, porque la verdad el gobierno, al menos en el anterior, se ha centrado demasiado en lo que es más del pueblo y no tanto en lo privado, que es lo que mantiene al país. Más que todo se implementaría, como les digo, pasantías, porque creo que eso es lo indispensable para conseguir trabajo. Por ejemplo, yo les daría más oportunidades a los jóvenes, por ejemplo, que quiten eso de que pidan experiencia y más bien que nos den oportunidades sin ese requerimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, las prácticas, que ya nos mandan a un colegio y que ya nos permitan quedarnos ahí trabajando, por ejemplo, en las prácticas ahí mejorar. Tomar acciones y medidas con las personas que trabajan en la calle y decir, listo, tú estás vendiendo aquí, organicémonos, para que sea seguro para ellos y para también la gente que compra. Para continuar armando nuestro rompecabezas y como ya es costumbre en nuestro programa Hagamos Ciudad, vamos a conocer la opinión de los expertos. En relación al empleo y al emprendimiento, sobre el emprendimiento se dicen muchas cosas, es muy importante, pero la situación del país, digamos, en términos de la posibilidad de generar emprendimientos digamos, no genera las mejores condiciones, sobre todo para los jóvenes. Hay varias razones para esto. Una es, por ejemplo, que los jóvenes no son sujetos de crédito. Entonces, por consiguiente, si tú quieres generar una iniciativa y tienes digamos, una buena idea, si tus padres o tu círculo allegado o tus redes de relaciones no tienen, digamos, los medios para poder sostener esas iniciativas, es muy difícil que lances un emprendimiento. Lo otro es que el tipo de emprendimientos que suelen generarse se equiparan más con lo que serían actividades de subempleo. Es decir, se hacen diferentes tipos de iniciativas que no logran configurarse como un emprendimiento. Porque detrás del empleo joven hay un concepto que es importante considerar, que es el tema de la autonomía. Es decir, el empleo debe estar destinado para permitir al joven la posibilidad de tener autonomía en relación a sus proyectos de vida, a lo que quiera desarrollar. Y eso en el país es muy complejo. Hace muchos años ya no existen datos, digamos, nacionales que puedan permitir comparar digamos, menores de 30 años con mayores de 30 años. Cuando una familia joven entra en una situación de paternidad muy temprana, eso complica la inserción al mercado laboral. Y resulta que las mujeres jóvenes, es decir, las chicas que están entre 16 y 29 años, el 50% ya es madre. Y ante una situación de paternidad, o en este caso de maternidad joven, el gran tema es que o estudias o trabajas, es decir, o dejas de trabajar. No hay puntos intermedios, no hay la posibilidad de estudiar y trabajar, o
otras, ¿no? Entonces, cuando estás en una situación de paternidad, muchas de las mujeres deciden no trabajar, no estudiar. Y el tema de no estudiar tiene un impacto sobre todo en términos de lo que sería la calidad del empleo al que acceden, porque hay una vinculación muy fuerte entre lo que sería el valor de salario de una persona que tiene un nivel de calificación superior a una persona que tiene un nivel de escolaridad inferior. Entonces tiene un impacto sobre la calidad de vida muy importante. Del total de jóvenes que formaron un hogar, que están entre los 25 y 29 años, solo el 6% terminaron de forma autónoma de sus hogares madre, ¿no? Es decir, lograron configurar su hogar por fuera del hogar de sus padres solo un 6%. Entonces eso es una cosa que te da cuenta de algo muy complejo, y eso es algo que está vinculado a los temas de esta lógica del autoempleo. Siguen apareciendo nuevos jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa. El Ecuador en general y las ciudades grandes, Quito, Guayaquil, si bien pueden tener unas determinadas plazas de empleo, este empleo no favorece a los jóvenes. Es decir, no es que exista unas potencialidades de que nuestro aparato productivo logre incorporar a los jóvenes en el mundo del empleo. Esa es como una gran dificultad. Y por el lado del emprendimiento no existen las condiciones para impulsar los emprendimientos. Algo muy importante sobre eso es que la tasa de desarrollo de las microempresas es, digamos, te deja ver que casi el 80-90% terminan de fallecer en los primeros 2 años. Es decir, generas una iniciativa y luego de 2 años muere. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es denotar que existe un problema, porque las estadísticas nacionales ocultan los problemas de los jóvenes. Es decir, este dato de que 1 de cada 2 jóvenes está en situación de pobreza termina oculto bajo el indicador general de pobreza, que te dice que estamos alrededor del 36% en general. Es decir, cuando no haces cortes etarios, se invisibiliza la situación de los jóvenes. Entonces, lo primero que hay que hacer es visibilizar que existe un problema. Debemos impulsar un acuerdo nacional, un pacto nacional por la generación de empleo joven. No es suficiente los esfuerzos que ahora se hacen. Hay discriminación entre jóvenes hombres y jóvenes mujeres. A un mismo tipo de empleo, una mujer que tiene entre 16 y 19 años puede llegar a ganar $8 menos que su par joven. Si tienes entre 19 y 25, puedes llegar a ganar $20 menos que el par joven. Y si tienes entre 25 y 29 años, puedes llegar a ganar $40 menos que tu par joven. Hacia el 2013 había un solo programa que promovía el empleo joven desde el Ministerio del Trabajo, que tenía $4 millones asignados. Entonces, con $4 millones para un programa con la condición y situación, digamos, en la que los jóvenes se encuentran frente al tema del empleo, es nada. Y yo no creo mucho en las regulaciones cuando son forzadas. Las regulaciones tienen que llegar como fruto de un acuerdo, de un pacto, con unas conversaciones. Y lo otro es que necesitamos que los jóvenes se empoderen de su problemática. Actualmente la juventud está muy fragmentada. Los grupos de jóvenes que luchan por los derechos de los jóvenes son muy pocos. O sea, los jóvenes se involucran en muchas causas, por el ambiente, por los otros seres vivos, generan iniciativas a nivel de industrias culturales, las culturas urbanas, es decir, hay muchas iniciativas, pero por los derechos de los jóvenes hay pocos grupos trabajando. Y entonces eso significa que entre los jóvenes se pueda hacer un pacto, un acuerdo, en relación a 2 problemáticas básicas que yo creo que son las que más afectan a los jóvenes, que tienen que ver con el trabajo, o sea, el empleo, y el otro es la salud, porque son los más desprotegidos también. Están en una situación, los niños pueden tener acceso a determinados tipos de beneficios del sistema público y demás, pero la juventud, es decir, estos que están entre 19 y 29 se quedan en un limbo. Entonces, si llega a pasar algo, es una cosa muy complicada, tiene que ser atendida directamente por las familias, o el Estado atiende, digamos, no son una prioridad.
Entonces yo creo que ahí se requiere ese trabajo. Y finalmente, para la construcción de políticas públicas desde las ciudades o desde el sistema nacional, hay dos factores que creo que hay que incorporar. Uno es la escucha activa. Las instituciones tienen la tendencia a ser sordas a los jóvenes, nunca les consultan, no les preguntan sobre las normas, sobre las leyes, establecen leyes sin consulta. Entonces no hay escucha activa. Y lo otro es que hay una fragmentación de iniciativas también desde el punto de vista de la institucionalidad pública, que hace que no se concentren en prioridades. Es decir, hay muchos proyectos muy chiquitos, fondos así que se esparcen, pero que no están atacando el foco del problema, que en mi caso yo creo que es el de la pobreza. Ya tenemos todas las piezas de nuestro rompecabezas y tenemos que armarlo para dar una solución a este gran problema que tiene nuestra ciudad. Quito tiene que convertirse en una ciudad de oportunidades, que los jóvenes quiteños y todos aquellos que deciden venir a vivir acá encuentren oportunidades de desarrollo personal y profesional y que aquí podamos hacer nuestra vida. Y para eso hay que resolver varios problemas. Todo el mundo tiene que terminar al menos el colegio y para ello el municipio ha fomentado desde hace muchos años atrás un programa denominado el Ciclo Básico Acelerado que brinda esta oportunidad y además lo acompaña un programa de becas para poder acceder a graduarse, pero también para poder ir a la universidad. Otro de los problemas que tenemos es que cuando nos graduamos del colegio no tenemos idea qué podemos estudiar. No existe en nuestra ciudad un diálogo y un trabajo coordinado entre el gobierno nacional, el gobierno local, la academia y el sector privado para saber exactamente cuáles son las necesidades productivas de la ciudad, cuáles son las necesidades de las empresas privadas y en dónde van a haber más oportunidades de empleo, para que eso sea justamente lo que estudiemos en la universidad. Es decir, con todo respeto por los abogados, porque además yo soy abogada, ya no necesitamos seguir graduando abogados, necesitamos saber exactamente dónde están las necesidades productivas de la ciudad, porque además eso también ayuda al desarrollo económico de Quito. Muchos de los jóvenes que opinaron en nuestro segmento Si yo fuera alcalde nos dijeron que las empresas piden demasiados años de experiencia para poder dar un primer empleo, pero que también existe una brecha importante entre lo que aprendemos en la universidad y luego lo que nos demanda el mercado laboral. Y es por eso que es fundamental generar programas fuertes de capacitación, de voluntariado, de pasantías que nos dan a los jóvenes las herramientas que necesitamos para enfrentar el mercado laboral, para conseguir ese primer empleo, para armar un buen currículum y tener un empleo estable. Uno de los mitos que debemos desterrar es que la universidad es la única manera de acceder a un empleo o a un desarrollo profesional. Es fundamental que en el Ecuador y en Quito especialmente se empiecen a generar escuelas, colegios técnicos, tecnológicos y profesionales que le den otras oportunidades de carrera con más acceso y más barato a toda la población. El programa Empleo Joven que creó el municipio de Quito ha tenido muy buenos resultados, ha empleado a miles de jóvenes y hay que fortalecerlo, pero hay que enfocarse más en los incentivos y en las herramientas a los emprendimientos de los jóvenes. Tenemos que cambiar completamente la tramitología en el municipio de Quito. Iniciar un negocio en esta ciudad puede ser muy costoso y muy complejo y tomar demasiado tiempo, y además también la posibilidad de acceder a diversas fuentes de financiamiento para poder armar nuestro negocio, pero también para sostenerlo en esos primeros años de arranque donde es tan difícil poder mantener un negocio. Y por eso es que yo creo que Quito debería empezar seriamente a pensar en la posibilidad de tener un banco propio de la ciudad para fomentar este tipo de emprendimientos. Quito es una ciudad de jóvenes y los programas, políticas y legislación para los jóvenes no puede hacerse sin ellos. Y es por eso que nosotros hemos presentado una ordenanza para crear el Consejo Metropolitano de Jóvenes, que además se articule con el Consejo Metropolitano de Quito para que toda decisión que se haga para los jóvenes en la ciudad sea consultada y trabajada con ellos. Es la única manera de realmente generar políticas que sean sostenibles, que sean reales, que sean importantes para los jóvenes, sobre todo hablando en una ciudad donde el futuro está justamente en los jóvenes. Gracias por acompañarnos en este programa. Aquí hacemos ciudad, escuchándonos desde nuestros aprendizajes y nuestras vivencias. Soy Daniela Chacón, quiteña, apasionada por esta bella ciudad, y quiero pedirles a los jóvenes especialmente que nos están escuchando que nos escriban a nuestras redes sociales y nos cuenten qué otros temas quisieran que tratemos. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Nos seguiremos viendo en cada espacio para construir juntos un Quito más humano. Recuerda, si cambias tú, cambia Quito.